Una vez que fuimos a México con el entonces príncipe Felipe, el príncipe invitó a comer yo iba en el séquito del príncipe, invitó a comer en la embajada a 7 u 8 intelectuales iberoamericanos, mexicanos sobre todo. Pero había uno que aunque era medio mexicano, no era mexicano, que era Muti Álvaro. Y entonces al terminar la comida, él me preguntó, ¿dónde vais ahora? Íbamos a una buseta, unos autobuses pequeños que han puesto para el príncipe y la comitiva. Digo, vamos al Zócalo a ver la plaza. Digo, ¿puedo ir con vosotros? Dice, al príncipe no le importará. Digo, ¿qué le va a importar? Porque además Mutis era monárquico. Digo, ¿qué le va a importar al príncipe? Qué tontería, te puedes montar en te sientas a mi lado. Entonces se sentó el vino y cuando estábamos en el Zócalo viendo que aquello que es muy bonito, muy impresionante, en la plaza aquella de las Tres Culturas, me dice, no sé, malévolamente, dice, ¿tú sabes que la tumba de Hernán Cortés está muy cerca de aquí? Digo, ¿así? Dice, sí, está como a 3 cuadras. Digo, no me digas. Y entonces yo pensé, esto le puede interesar al príncipe. Pero él se me adelantó y me dice, yo digo que era malévolo, me dice, en el mejor sentido de la palabra, dice, a lo mejor le interesa al príncipe. Digo, está a punto de proponerse. Entonces me acerqué a don Felipe y dije, perdone, está muy cerca de aquí la tumba de Hernán Cortés, que está como medio escondida, pero está muy cerca de aquí, ¿le gustaría verla? Dice, pues si hay tiempo, por supuesto, me encantaría verla, dijo el príncipe. Entonces le dije al de protocolo que nos pilotaba por la ciudad y se puso nervioso. Se puso francamente nervioso. Entonces dijo, bueno, si hay tiempo, que Su Alteza Real tiene la cena oficial. Digo, no, yo también voy. Pero falta 1 hora y media. El hotel tampoco está lejos, creo, si no me confundo. Bueno, vamos a ver, no sé si habrá el autobús, un minuto, déjeme ver. Y se marchó a telefonear, claro. Y me dijo Mutis, no te la enseña. No te la enseñan. Digo, pero le hemos pedido de forma clara. Digo, no te la enseñan. Y entonces llega el tipo y por fin tuvo que decir que sí, pues yo insistí. El príncipe dice que es 1 minuto. Simplemente quiere hacerse una foto. 1 minuto. Entonces fuimos. Bienvenidos al podcast El Aprendedor, con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy estrenamos una nueva serie de especiales dentro del podcast El Aprendedor, relacionados con el mundo de las letras y que vamos a llamar A Fondo. En este especial contaré con mi amigo y compañero Eduardo Martínez Rico, escritor, doctor en filología y colaborador en periódicos y revistas, donde juntos entrevistaremos a escritores, artistas y a destacadas personalidades para explorar en profundidad y a fondo a la persona y el personaje. En tiempos de mucho ruido, esta serie especial del Aprendedor es una invitación a pausar, escuchar y a aprender de quienes tienen algo verdadero que decir. Como decimos en el podcast, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre. Inocencio Arias cuenta con una de las carreras diplomáticas más extensas y destacadas de la historia reciente en este país. Ha desempeñado labores diplomáticas en varios continentes y ocupado puestos relevantes con varios gobiernos de la democracia, habiendo sido secretario de Estado, embajador en la ONU y portavoz de Exteriores. Ha sido director general de Real Madrid también y actor, escritor, y ahora actualmente colabora en medios de prensa, radio y televisión como El Mundo, como Cadena COPE, como El Periódico, entre otros. Ha publicado unos cuantos libros, por mencionar algunos: Confesiones de un diplomático en 2006, Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones, de 2016, y su último libro, Esta España nuestra. Hablamos de esto y de mucho más hoy en el podcast. Chencho, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí, un honor que estés en el podcast y poder compartir contigo este ratito. Me alegra. Quería preguntarte, Inocencio, vamos a empezar hablando sobre un poco tu trayectoria personal. Vamos a empezar por la persona y luego vamos a ir a la obra. ¿Qué parte de mi trayectoria? ¿Qué parte? Pues vamos a empezar. ¿Quién era Inocencio Arias antes de convertirse en diplomático? Bueno, yo antes era un estudiante de Derecho que cursé la carrera en Murcia después de haber hecho el bachiller en un internado de los jesuitas de Orihuela, un edificio muy antiguo que había sido universidad de los dominicos desde el siglo XVII.
Y en un momento yo opté, creía y quería ser notario, porque mi padre era notario y porque mi hermano estaba preparando también notarías y yo sabía que mi hermano la iba a sacar. Y bueno, en un momento determinado empecé a prepararlas, tuve 3 o 4 meses, pero en aquel momento las comunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahora y yo me percaté que aunque sacara la oposición, que no era seguro que la iba a sacar, pero en fin, pues estudiando, al final caí siempre en el saca. Claro. Si estudias seriamente y varios años. Pero pensé que me iba a pasar mi vida, probablemente, o parte de mi vida, como le había ocurrido a mi padre, viviendo en un pueblo que no era el mío precisamente, a lo mejor en un pueblo en el norte de España o en Huelva, en otro extremo de Andalucía. Entonces yo pensé, bueno, es esto lo que... Y como me gustaba mucho el mundo internacional, yo los periódicos, desde que tengo 10 años, empiezo leyendo el fútbol y la política internacional. Ajá. Y después ya leo la portada o lo que haya de toda mi vida. Incluso ahora lo sigo haciendo. Ahora empiezo por la política internacional y después el fútbol. Pues entonces pensé, bueno, esto de diplomático, vamos a ver qué tal es. Ajá. Con enormes dudas, porque yo no sabía idiomas en ese momento, con gran berrinche de mi familia, pero me animé, empecé a estudiar, me fui al extranjero, tuve un año entero en Inglaterra sin venir, tuve un año luego en Francia sin venir, y me presenté y a la primera aprobé sin plaza, había 15 plazas y yo fui el 16, fuimos 16, y la segunda aprobé. Ajá, y entonces, claro, yo creo que acerté, he tenido mucha suerte en la reparación y en todo, y en el desarrollo de mi carrera, pero acerté porque esto en el fondo, desde pequeño me gustaba más esto del mundo internacional, de saber por qué hay guerra, por qué no hay guerra, de por qué los chinos son totalmente diferentes a nosotros, por qué la cultura italiana tiene la importancia en el mundo occidental. No me disgustaba el derecho civil, sí. para eso no diría, pero esto me interesaba más. Claro. Y bueno, con suerte, pero lo he pasado muy bien. Ajá. ¿Y el periodismo no fue algo que te... El periodismo sí, por supuesto, tuve la tentación. ¿Sí? Antes de ponerme los meses que tuve en notaría, pero mi madre, que era viuda, lo vetó. Me dijo, no, tú haces derecho como tu padre y después si quieres haces periodismo. Ajá. Y entonces ya, después de hacer derecho no claro. No tenía que hacer otra carrera, pero efectivamente yo al terminar el bachiller, en el colegio de jesuitas que te he dicho, yo quería irme a periodismo. Claro. Pero mi madre, que tenía mucha personalidad, me dijo, no, tu padre quería que fueras notario, o algo parecido, sí. Y después hacer el periodismo. ¿Y tú crees que hubieras tenido una carrera tan exitosa como la que has tenido en el periodismo? Pues no es seguro, no es seguro. Yo creo que lo del diplomático me va, ajá. Por la idiosincrasia, por la vocación, por la curiosidad, y luego como diplomático tengo mucha suerte, a lo mejor en periodismo hubiese tenido peor suerte. Ya, claro. Lo que ya sabe. Y en toda tu trayectoria, que es amplísima, ¿qué es lo que más te ha costado aprender? O sea, es decir, ¿qué tema has dicho? Bueno, esto me resultaba muy difícil. En un primer momento los idiomas, porque yo me mordí los idiomas, sí. Cuando era bastante mayor. Yo creo que empecé a estudiar inglés a los 23 años, o 22. Sí. Porque claro, en aquella época, vosotros no os acordaréis, pero en aquella época, cuando terminabas la carrera, tienes que hacer la mili. Claro. Entonces yo tuve que hacer la mili, yo creo. Entonces, primero los idiomas y después no tiene muchos problemas en adaptarme. Ajá. Lo único quizá malo es cuando estás en un país lejano y tienes un jefe con el que no te compenetras, claro. Porque puede que hay jefes que son muy buenas personas, pero tú piensas que ellos no están viendo el problema y que hay que tratar de la forma adecuada. O otro que está viendo el problema tan adecuadamente como tú, o mejor, porque es un tío muy inteligente, pero es muy ególatra o es muy soberbio, no quiere que aparezca en ningún sitio, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando caes en esta profesión, como estás aislado en el quinto pino, claro. Puedes estar en Mauritania, puedes estar en Indonesia, puedes estar en Costa Rica, el básico es que te guste la profesión, que no sientas demasiado el estar separado de España, ni si eres joven estás separado de tus padres, de tu hermano, claro. Y por otra parte, lo tener un jefe con el que te compenetres. No es que te hagas amigo de él, eso no es preciso, ojalá, pero que
que tú pienses que, si tú piensas que el jefe está tomando decisiones desacertadas con frecuencia, entonces tú que estás representando a España en el país, no... A mí me ha pasado poco, pero me ha pasado algo. Ya. También entiendo que ser diplomático ahora no es lo mismo que hace 40 años. No, porque, claro, no. Los sistemas de comunicación... Exacto, esa es la clave, los sistemas de comunicación. Claro. Cuando yo estaba en Bolivia, que yo estuve en Bolivia, hablar con España desde Bolivia era complicado. Hablar con España por teléfono era complicado. Igual yo me tuve que operar del talón, porque tenía el talón podrido, literalmente podrido, y yo no pude contarle a mi madre que me estaba operando. Y luego le escribí una carta para decirle que me había salido bien. La carta en que le había dicho que me iba a operar no había llegado, y mi madre se pasmó cuando vio que le decía que yo estaba en una cama. No sé, pero es que no pude. Lo intenté eso otra vez y fue inútil, no pude hablar por teléfono. Sí. Ha cambiado la cosa. Y la comunicación oficial, en aquella época, te mandaron un telegrama cifrado que tenías que descifrar con unos diccionarios muy antiguos, que estaban muy bien hechos para que no te rompieran la cifra, pero que eran trabajosos para operar con ellos. Y ahora, sin embargo, las comunicaciones, tú piensas, el ministro de Exteriores de España o de Portugal o de Italia, cuando tiene un problema, coge el móvil y llama a su colega. Y si no le pone un correo electrónico, pues en ese sentido, los diplomáticos hemos perdido una cierta importancia. También, claro. Ya de ser las comunicaciones, el mister, el teléfono móvil y el correo electrónico nos ha quitado. Lo cual no quiere decir que no la sigamos teniendo en algunas, pero algunas cosas son muy importantes, pero esto ha cambiado. Pero vamos, de Bolivia aquí lo que tú dices, fíjate, el mundo lo que era aquello, además han pasado casi 60 años. Ya. Que era otra época. Era otra época. Pues fíjate, en Bolivia en aquella época había 78% de analfabetos en el país. Madre mía. Sí, no, es otro mundo. Claro. Otro mundo. El avión de Iberia, que en aquel momento llegaba a Bolivia, al exterior, tardaba en llegar, paraba en Caracas, en Bogotá, en Lima, luego a La Paz, luego a Chile. No había vuelo directo, por ejemplo. No ha cambiado mucho, claro. Las comunicaciones, lo que decía, han cambiado el mundo. Claro. Muy bien. Pues sí, si yo quería, se me ocurrió un pequeño apunte sobre lo que dijiste antes del periodismo que me parece interesante, porque yo veo como que tú de algún modo has desarrollado esa afición o vocación periodística de otra manera, porque siempre te ha gustado hacer artículos, ir a tertulias, o sea que de algún modo sí has desarrollado eso. A mí una profesión que me gusta y me ha gustado siempre, no sé porque soy muy curioso, y luego por otra parte que uno piensa que el periodista hace una función importante para la sociedad, que es contar las cosas como ocurren, sobre todo se lo hace de una forma veraz y seria, e iluminar a la gente sobre lo que está ocurriendo, porque la gente no tiene tiempo de ocuparse de enterarse de muchas cosas. Y la obligación del periodista es escarbar, hurgar, ver lo que está ocurriendo de verdad, no lo que le cuentan a veces los portavoces oficiales que están inventando. La situación actual es un buen ejemplo, el tema del apagón es un buen ejemplo. El periodista tiene la obligación de hurgar por qué ha ocurrido el apagón, qué ha pasado. ¿Tenía remedio? No tenía remedio y ha ocurrido porque tenía que ocurrir, pero era verdad que teníamos el mejor sistema del mundo, o es verdad que teníamos un buen sistema, pero que sacamos de mucho pecho, quedamos en ridículo como ha ocurrido. Esa es la misión del periodista. Y digo este ejemplo porque lo tenemos, está candente, pero podemos decir un montón de situaciones en que el periodista hace una labor fundamental. Y yo cuando dirigía la oficina de prensa de exteriores, algunas personas me decían que dedicaba mucho tiempo a contestar y tal, pero claro, es que yo creo que el periodista en principio, cuando llama a la oficina de prensa de un ministerio, de una empresa, de lo que sea, de una ONG, no llama para incordiar. El periodista llama para enterarse y poder explicarlo. Entonces yo considero que tu obligación es, si estás en la oficina de prensa de un ministerio, tu obligación es atender las llamadas. Entonces a mí me importaba un pepino que me llamaran a las 8:15 de la mañana hasta las 11 de la noche. No me importaba, porque es una noticia urgente y quieres ver la reacción del Ministerio de Exteriores, pues ahí estás tú para darla. Y ese puesto, si no recuerdo mal, lo hiciste para 3 gobiernos, ¿no? Sí, correcto. He estado con 3 gobiernos esa cosa. Primero estuve con la UCD. Con la UCD me nombró Pérez Llorca, cuando acaban de nombrarlo a él ministro de Exteriores de Adolfo Suárez.
Luego, ¿qué ocurrió entonces? Así llegó el PSOE, y el PSOE con Fernando Morán me sacó de allí porque consideraban que yo había defendido la entrada en la OTAN, y el ministerio con Moranas tenía dudas sobre si íbamos a quedarnos en la OTAN o no. Y entonces yo resultaba incómodo que yo, que he defendido con pasión, porque es lo que me mandaron, la entrada en la OTAN, que pudiera defender la posible salida. Y entonces me mandaron, me cesaron, me fui a otro sitio, me fui a la cooperación, y luego la vida da muchas vueltas. Ocurrió que el PSOE quiso quedarse en la OTAN. Y entonces me volvieron a llamar al mismo puesto para defender por qué nos quedábamos en la OTAN. Entonces ya estuve ahí con Fernández Ordóñez y con Felipe González 2 años y pico. Luego ya me fueron ascendiendo. Pero luego, más tarde, cuando llegó el PSOE de Felipe González, pero con Javier Solana, me cesaron otra vez en la oficina de prensa, y luego ganó las elecciones el PP, y el PP me volvió a llamar al mismo puesto, y yo acudí gustoso. Llama la atención, ¿no?, que vosotros, que sois funcionarios, pero estéis sujetos también a los cambios ideológicos, ¿no? Y más ahora. Es decir, los gobiernos tienen tendencia, incluso los democráticos, Trump es un buen ejemplo, tienen tendencia a colocar gente de absoluta confianza suya, o que creen que tienen la absoluta confianza de ellos, en no solo los escalones superiores, sino los escalones intermedios. Y entonces eso en España ha ocurrido, y con este gobierno, con el gobierno de Sánchez, se ha agudizado enormemente. En exteriores está claro que los nombramientos tienen todos no, exagero, pero un conserve tinte ideológico, y sobre todo personas que el ministro, que son amigos del ministro. Los que al ministro le caen mal no tiene. Hay algunos casos de diplomáticos que son excelentísimos profesionales, algunos de los cuales han trabajado conmigo, y que están marginados porque el ministro ni los conoce ni quiere conocerlos, y si los conoce no le gustan. Porque ¿estás en mi equipo o estás contigo? Claro, porque son críticos con algunas cosas que se hacen, aunque no las manifiesten abiertamente, pero el ministro se percata que lo que está haciendo hay gente que no le gusta, y esas personas las margina, las aparta. Yo pensaba, Chencho, algunas veces cuando te leo y cuando te veo, ¿no?, por incluso tu aspecto, que eres una persona muy, muy, muy diferente, muy distinta, ¿no? O sea, que eres una persona que se distingue de los demás, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso, o tú te sientes más normal, o te sientes con un carácter especial. No, me siento... Ya desde la indumentaria, por ejemplo, ¿no?, de la pajarita. Bueno, la indumentaria es una coquetería, eso es algo que ahí me traiciona el ego. Yo debí ver de chaval, cuando tenía 13 o 12 o 14 años, en alguna película en que el personaje llevaba pajarita y me debió fascinar, y ya me quedé ahí con la copla. Y recuerdo que yo empecé, cuando fui a la universidad, yo empecé llevando pajarita. Luego me la quité porque yo no sabía hacerla, y las que están hechas, en mi opinión, quedas como muy embarado. Las que compras que están ya hechas, y entonces yo en aquel momento no sabía hacerlas, pero tengo muchas fotos con la pajarita. Recuerdo cuando hubo la inundación de Valencia, la gran inundación de Valencia, la que entró por Valencia y mató un montón de gente, porque fue en la capital. Que eso fue el año más o menos como año 57, bueno, diría yo. Como año 57. Sí, pues yo estaba como en segundo o tercero de derecho. Sí. Y entonces recuerdo que fue Carmen Sevilla a Murcia, porque Murcia se distinguió porque fue la provincia más solidaria con Valencia de toda España. Hubo colectas, emisoras de radio que estaban 24 horas, que en aquella época no estaban 24 horas en la radio, hablando de Valencia y consiguiendo dinero para Valencia. Entonces vino Carmen Sevilla con muestra de reconocimiento, aunque ya fuera andaluza, pero era la actriz más conocida española de la época. Vino y entró a la universidad, yo llevaba la capa puesta, se la tiré para que la pisara, y estoy con pajarita. Pero luego me la quité, al cabo de 1 año y medio, 2 años, me la quité por esa razón, de que yo parecía siempre que era un camarero, ¿no? Y me la quité. Y luego volví a ella cuando, no sé, estaba en la carrera, a los 5 o 6 años de entrar en la carrera, y ya no me la he quitado porque ya mis fans no me lo permiten. Que tendrás muchísimas, ¿no?
Sí, cientos quizá, ¿no? Tengo como 180 y tantas. Sí, una razón porque a los hombres no saben qué regalarte y a mí inmediatamente piensan una página. Yo todavía me regalaron otra. Pero es que está hecha. Y al estar hecha, claro, ya no me convence. Sí, pero eso es una cosa de coquetería. Lo demás, yo no he visto tan diferente. Además, he visto como, a veces ni siquiera como un diplomático. Pero no, yo me veo una persona, ¿cómo diría yo? Extrovertido, que odia la mentira, odia el triunfalismo, odia cualquier personaje público que sea deshonesto, el corrupto, pero no soy Salvi Gonzaga tampoco, ni San Francisco de Asís. Una persona normal. Una vez me dijo mi tío Santiago Martínez Laje que eras la persona más auténtica que conocía. Bueno, lo tomo como un piropo, pero sí, yo de luego huyo del artificio y de la teatralidad, huyo de ella. No me gusta, por ejemplo, si estoy dando una charla o si estoy escribiendo un artículo, a mí me interesa, y que no se ofendan, bastante más el que me entienda el inspector de banco de mi pueblo o el sargento de la Guardia Civil o el jefe de bomberos del pueblo de Ponferrada, que me entiendan mis compañeros. Si mis compañeros piensan, es que es un párrafo ahí que es como muy desgarrado o con muy no sé, con algún lenguaje vulgar y tal. Bueno, si a mí me entienden las personas que te he dicho, estoy más contento que si no escribo para mis compañeros, ni para los catedráticos de internacional. Sí, me encantaría que les guste. Escribes para que te entiendan. Escribo para que me entiendan. Claro. Sí, a mí el artificio, la ampulosidad, el faroleo, sí, no me va, desde pequeño. Y se nota en tu obra, además, ¿eh? O sea, leyendo, bueno, si quieres, ¿vamos ya a los libros, te parece? ¿O qué? Yo sí, a mí se me ocurre. Sí. Sobre el libro presente tenía una pregunta preparada. Quería que explicaras el título del último libro, Esta España Nuestra. Creo que es el último todavía, ¿no? Esta España Nuestra es el último, sí. Bueno, esto está basado en la canción de Cecilia. Como tú bien sabes, es cuñada de tu tío. Y Cecilia coincidió. Yo fui diplomático con tu tío Santiago en Argelia, donde era embajador el padre de Cecilia. Entonces, cuando decía Cecilia, me encantó, hicimos amistad, yo propagaba mucho sus discos, regalaba sus discos por doquier. Recuerdo cuando íbamos a Melilla a comprar, porque en Argelia había pocas cosas, yo iba a una tienda y hacía terrorismo consumista, llegaba a una tienda y decía, ¿tiene usted el disco de Cecilia? Y si había un ejemplar, yo decía, uy, me tenía que haber llevado 12 para regalar en Argelia y tal. Entonces me llevaba el que había. Yo temía que me dijeran que tenían 20, pues tenía que llevármelos. Pero en fin, quiero decir que a mí me caía muy bien aquella chica, pobre que se muriese. Me caía muy bien. Y al hacer este libro era el momento en que el sanchismo empezaba a dar todas las muestras que ha dado de triunfalismo, que a mí no me gusta, de mentira, que tampoco me gusta, de incumplir lo prometido, de cambiar de opinión estrictamente para conservar el puesto, no porque él piense en su interior que es bueno cambiar de opinión. En el tema de la amnistía, por ejemplo, evidentemente la amnistía la ha dado porque necesitaba los votos de los separatistas. Entonces, en ese momento saqué el libro y yo me pregunté, al hacer el prólogo, no sé cómo arranqué por ahí, ¿qué pensaría Cecilia de lo que está ocurriendo en España ahora? Esa España que ella soñaba como joven, que creía que llegara una democracia como llegó, una democracia plena, ella pensaría que estaba respondiendo a las expectativas de formalidad, seriedad, coherencia, limpieza, que habrá, y yo en el pro llevo a la conclusión que probablemente yo he pensado que esto está muy bien que haya una democracia, pero que esta no era exactamente la democracia que ella ambicionaba, pienso yo. Entonces, de ahí el título y el prólogo. De la canción, ¿no? La canción sacada de la canción de ella.
Mi querida España era, ¿no? Se llamaba Mi querida Sí, España. sí. Esta España no Esta está. España Que además ella grabó una versión, pero la cantaba de forma distinta, ¿no? Sí, Metía pero versos distintos. una vez sí, por la censura por fin le dejaron en no sé qué momento que la cantara como realmente la había compuesto, pero era un poco más cruda de como le obligaron a hacer la primera grabación, creo. Sí. Porque es antes de que falleciera Franco, entonces. O sea, Pues saldría esta yo diría canción que más sí, o menos, yo diría ¿no? que sí. Claro, Sí, esto debe ser el año antes. claro. Porque Franco murió en noviembre del 74. 75 y yo creo que la canción de ella es del 73 o por ahí. Sí. Sí, ella tampoco era simplemente una chica demócrata. Sí. ¿Y ella tuvo mucho éxito en vida? Bastante. ¿O fue más después? No, tuvo bastante éxito en vida. Hombre, no era Serrat ni Julio Iglesias. Claro. Pero en el escalón siguiente era una de las que, no solo de las que más gustaba, sino la que se pensaba que tenía más futuro. Así que yo creo que se murió con 26 años, 27 años, y ella era las melodías muchas de ellas son muy bonitas, hay de todo, pero muchas son muy bonitas, y la letra con frecuencia es muy afortunada, muy afortunada. Un ramito de violeta es una maravilla. Sí. Y Dama, casi todas las canciones, la letra es estaba muy inspirada, una chica muy inspirada, y grabó como 4 long plays o 5, pero quiero recordar que tenía otro tanto escrito. Y luego posteriormente han hecho discos con otros duetos, sí, ¿no? Que han hecho con Julio Iglesias, correcto, con mucha gente muy importante, sí. ¿no? Muy buena música. Correcto. Sí. Varios artistas. Varios artistas, sí. Muy bonito. Una música muy buena. A mí de estos libros me gustó mucho, especialmente el de los Mamones. Sí, Yo siempre pensé que los Mamones... yo siempre dije que los diplomáticos eran unos mamones. Sí. Y que yo creo que a algunos compañeros míos no les ha gustado el título, pero como me dijo a mí un periodista de Murcia que me conocía un poco y que me entrevistó, me dijo, bueno, el que piensa que con ese título resulta que es peyorativo para los diplomáticos es que no ha entendido nada, porque está claro que tú lo que estás queriendo decir es justamente lo contrario. Claro, es verdad. Yo creía, cuando era jovencito, por eso no pensé inmediatamente en hacer diplomático, pensé en hacer notarías, pero creía. Pero está claro con ese título que estoy diciendo que la cosa es justamente la contraria, porque si no el mamón sería yo, que hice una carrera sabiendo que iba a ejercer una profesión de mamones. Evidentemente es que el que se haya molestado es que no ha entendido. No lo ha leído, simplemente. Y también lo ha leído, claro. Pero es que el que se haya molestado no lo ha comprado. Te lo digo sinceramente. Un compañero tuyo que se molesta con algo tuyo no te compra un libro si hubiese 200 años. Como cualquier profesión. Un actor que le molesta lo que ha hecho otro actor de él o lo que sea, no quiere verlo de ese actor. No, la gente es corporativa, pero al mismo tiempo, dentro del escalafón, desarrolla pronto fobia y filia. Una cosa que difícilmente cualquier escalafón en el militar, en el diplomático, en el cualquiera, que no se te perdona, es que tú quemes etapas en el ascenso. Eso no se perdona en ninguna profesión, porque la gente piensa, ¿y por qué sí o no? Es que se ha hecho del partido, es que se está acostando con alguien y lo han promocionado por eso. La gente piensa que, y a veces es simplemente que tú has estado en el sitio adecuado en el momento adecuado. ¿Y esto crees que es en España o es en todo el mundo así? Aquí más, pero ¿no? En todo el mundo. Todo el mundo. Sí, pero esto es... yo he tenido mucha suerte cuando me han promocionado, he tenido una suerte enorme. A mí me puso en órbita, curiosamente, cuando yo empezaba en la oficina de información diplomática, que era un chuti, no era el director ni el subdirector siquiera. Hicimos un viaje con Adolfo Suárez a Venezuela y a Cuba, y al llegar a Venezuela, como había mucha expectación, porque estaba empezando en ese momento la transición, y claro, en los países iberoamericanos que no tenían democracia, había una expectación enorme con lo que ocurría en España, enorme. Era así con avidez. Entonces, en el avión de Adolfo Suárez viajaban 30 y tantos periodistas, 34, 35. Y claro, iba el director de mi oficina, pero yo iba para pastorearlos, ¿no? Para que tuvieran el telex en aquella época, para que tuvieran un teléfono que transmitir, porque no había teléfonos móviles, ni había internet. Entonces, yo iba para pastorearlos. Y al bajarnos del avión, estamos ya formando la caravana, había un autobús relativamente grande para los periodistas, yo voy a montar en él y me paran 2 periodistas y me dicen, yo no los conocía, yo no conocía a ninguno, estaba debutando.
oye, Inocencio, nos faltan nuestras maletas. Digo, no puede ser. Las habéis dejado con los demás. Sí, nos falta. No puede ser. Entonces me fui al jefe de protocolo y dije, ¿cuál falta para salir? Me dijo, bueno, se está formando la caravana, 3 o 4 minutos. Me fui corriendo al avión, vi al comandante que se bajaba y le dije a 2 periodistas, le faltan maletas. Dice, no puede ser, si le han sacado los otros no puede ser. Digo, pero es que dicen que les faltan. Digo, bueno, si quieres subir a la panza del avión, sube a la panza del avión. Entonces subí a la panza del avión y estaban debajo de una lona. Ajá. Entonces yo las cogí y ahí hice mi carrera, curiosamente, lo que es la suerte que tuve, las cogí, empecé a correr por la pista porque el autobús arrancaba, iba la comitiva con el Suárez, el ministro, tal y tal, el jefe de protocolo, pero el autobús iba de los periodistas y seguridad de atrás. Entonces, curiosamente, por lo que digo, la suerte que digo yo, el autobús estaba colocado de tal forma que estaban mirando la pista y si iban en el autobús 35 periodistas, 20 vieron como yo corría por la esa con las 2 maletas. Y claro, dijeron inmediatamente con esta cosa de que los diplomáticos somos unos seres tirados. Digo, un diplomático que corre como una bestia con 2 maletas nuestras. Entonces, a partir de ahí, prácticamente hablaban cuando encontraban al ministro y sabían que había un viaje, decía, irá Inocencio Arias al viaje, ¿no? Entonces ya el ministro me puso en todos los viajes. O sea que ese es el inicio de mi carrera. Imagínate el hecho fortuito. Alguien me dice, claro, pero tú cogiste las maletas que otro a lo mejor no lo hubiera cogido. Digo, bueno, sí, pero a lo mejor otro sí lo hubiera cogido. Si pongamos 10 personas, 5 dicen, está la maleta ahí, dice, oye, que están aquí las maletas, y otros 5 las cogen. Yo no soy el único que puede coger las maletas. Las hubiese cogido otro. Así escribe la historia. Chencho, has mencionado a Suárez. Yo te tengo que preguntar cómo era Suárez, ¿cómo lo recuerdas? Suárez era un tipo enormemente, ¿cómo diría yo?, entrador, que dirían los argentinos, enormemente, caía bien inmediatamente. Es decir, estaba hablando contigo y tú estabas pensando que solo te estaba atendiendo a ti, que aunque tenía muchas cosas en la cabeza, era evidente que tú le interesabas. Eso, a lo mejor le interesabas, o a lo mejor lo pretendía, pero la impresión que te daba, y yo creo que más bien la primera parte, es que le interesaba. Entonces te captaba y lo tenía, era muy persuasivo, era simpático, muy ascético en su proceder y luego en televisión era un mago de la televisión. O sea que él despertó unas expectativas que se colmaron con él. Él en Iberoamérica arrasaba, los dos, y Felipe González también. Pero yo diría que en el cuerpo a cuerpo, Suárez era más seductor que Felipe González. Igual que cuando hablabas con el Gabo García Márquez o con Vargas Llosa, tú podías gustarte más el Gabo que Vargas Llosa o viceversa, pero hablando y haciendo un discurso dando una conferencia era más brillante Mario. Y no es que fuera mejor escritor. Claro. Esto es una cosa tan subjetiva, pero Mario Vargas Llosa era más brillante dando una conferencia, como por ejemplo un novelista que era un cuento normal, pero que era un brillantísimo conferenciante, es Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era muy brillante en una conferencia, muy brillante. Y lo que escribe, sí, es legible, que duda cabe, pero no se puede comparar a Vargas Llosa o al Gabo García Márquez ni a otros muchos. No se puede comparar en la literatura ni a Borges, no se puede comparar. Y me acuerdo dando una charla y lo mismo, en el trato Suárez era imbatible. Y de los que te he dicho, entre los dos grandes genios de los dos Nobel, Vargas Llosa y el Gabo, era más conversador, más brillante en la conversación el peruano. Yo asistí a una conferencia de Vargas Llosa en los Jesuitas, en Madrid, y si lo recuerdo como un acontecimiento, un despliegue, es que me impresionaba mucho, iba con un traje impecable, luego que yo recuerde no miraba un papel, era un orador estupendo. Le acompaña la voz, tiene una voz muy impresionante y tenía un muy buen aspecto, muy buen aspecto físico, si fuera poco. Muy buen aspecto físico, por supuesto, pero la voz le acompañaba mucho a Mario Vargas Llosa. Yo en una entrevista que nos hicieron en televisión hace unos 30 años, no sé por qué hicieron una televisión con él, yo no pintaba nada, pero por lo que fuera, estábamos haciendo. A lo mejor yo tenía algún cargo de la cooperación iberoamericana, no me acuerdo. Yo le dije, lo que me encanta aquí es que estoy compartiendo micrófono y cámara con
un futuro, me atrevería a decir, inminente premio Nobel. Y él dijo, yo por el amor de Dios, digo, es de los pronósticos más fáciles que uno acaba de hacer, que tú vas a ser el premio Nobel. Y me lo agradeció desde luego, pero es que era obvio que podía tardar 3 años más de lo que tardó, o 5, pero que iba a ser el premio Nobel. Por muchas razones. Primero, pues se lo merecía, y segundo, porque la academia está empeñada en la diversidad también, y en que no haya solo del mundo occidental y cual. Era claro que a él le tenía que tocar, porque ¿quién si no? Una vez que habían hecho al Gabo, ¿quién si no? Era el más obvio del mundo hispano. ¿Y por qué era tan bueno para ti? Novelista, porque Sí. es un observador increíble. En realidad lo explica muy bien. Es difícil encontrar un libro suyo que sea pesado, que en lo que se te caiga de las manos. Por ejemplo, yo, volviendo al Gabo, yo a García Márquez lo aprecio mucho y hice amistad con él. Pero yo, por ejemplo, El otoño del patriarca se me cayó de las manos y lo dejé. Con los libros de Mario, tanto con los espectaculares como Conversaciones de la Catedral o La guerra del fin del mundo, uno de los grandes, como los que son ya, te das cuenta que son inferiores en estilo no, porque tiene estilo estupendo, pero en la problemática, en el plot, en el argumento, en el desarrollo, que son inferiores, no se te caían de las manos. Vargallosa es un premio Nobel merecidísimo. Y no lo digo porque esté recién muerto, porque lo conocía. También lo conocía bastante, en fin. No, además eres grandes amigos, yo lo sé, eres muy buenos amigos. Sí, era amigo. Sí, probablemente de los escritores del boom americano era el que fue más amigo mío, porque conocía a otros que también parecían, por ejemplo, uno muy simpático y buen escritor, un poco más abajo que estos dos que hemos mencionado, que era el colombiano Mutis. Mutis, sí. Mutis era un tío enormemente simpático. Era un hombre que tenía un sentido del humor, una campechanía, una observación de los detalles, como está charlando, que lo hacía un hombre muy, muy seductor. Pero fue amigo mío, pero claro, amigo a distancia. Yo lo conocí en 2 o 3 viajes, porque él vivía en México. Lo conocí en 2 o 3 viajes a México y me encantó. Compré toda su obra, compré más para regalar, pero claro, estaba en el plano de más abajo que estos dos. Con él me ocurrieron bastante, en el poco tiempo que lo conocí, porque claro, yo lo vi. Bueno, primero, lo trajimos aquí en una ocasión y yo presidía los actos en el Instituto de Cooperación Iberoamericano, y luego cada vez que iba a México nos veíamos, y una vez que fuimos a México con el entonces príncipe Felipe, el príncipe invitó a comer yo iba en el séquito del príncipe, invitó a comer en la embajada a 7 o 8 intelectuales iberoamericanos, mexicanos sobre todo, pero había uno que aunque era medio mexicano, no era mexicano, que era Muti Álvaro. Y entonces al terminar la comida, él me preguntó, ¿dónde vais ahora? Íbamos a una buseta, unos autobuses pequeños que han puesto para el príncipe y la comitiva. Digo, vamos al Zócalo a ver en la plaza. Digo, ¿puedo ir con vosotros? Dice, al príncipe no le importará. Digo, ¿qué le va a importar? Porque además Mutis era monárquico. Digo, ¿qué le va a importar al príncipe? Qué tontería, te puedes montar en te sientas a mi lado. Entonces se sentó el vino, y cuando estábamos en el Zócalo viendo que aquello que es muy bonito, muy impresionante, en la plaza aquella de las 3 culturas, me dice, no sé, malévolamente, dice, ¿tú sabes que la tumba de Hernán Cortés está muy cerca de aquí? Digo, ¿así? Dice, sí, está como a 3 cuadras. Digo, no me digas. Y entonces yo pensé, esto le puede interesar al príncipe. Pero él se me adelantó y me dice, yo digo que era malévolo, me dice, en el mejor sentido de la palabra, dice, a lo mejor le interesa al príncipe. Digo, está a punto de proponérselo. Entonces me acerqué a don Felipe y dije, perdone, está muy cerca de aquí la tumba de Hernán Cortés, que está como medio escondida, pero está muy cerca de aquí, ¿le gustaría verla? Dice, pues si hay tiempo, por supuesto, me encantaría verla, dijo el príncipe. Entonces le dije al de protocolo que nos pilotaba por la ciudad, y se puso nervioso. Se puso francamente nervioso. Entonces dijo, bueno, sí, tiempo, que
Su Alteza Real tiene la cena oficial. Digo, no, yo también voy. Pero falta 1 hora y media. El hotel tampoco está lejos, creo, si no me confundo. Bueno, vamos a ver, no sé si habrá el autobús, 1 minuto, déjeme ver. Y se marchó a telefonear, claro. Y me dijo Mutis, no te la enseña. No te la enseñan. Digo, pero le hemos pedido de forma clara. De no te la enseñan. Y entonces llega el tipo y por fin tuvo que decir que sí. Pues yo le insistí. El príncipe dice que es 1 minuto. Simplemente quiere hacerse una foto. 1 minuto. Entonces fuimos. Entonces, al llegar, estaban a punto de cerrar la iglesia, pero no la habían cerrado. Entramos y efectivamente la tumba está literalmente escondida en el altar mayor, en la parte superior, ahí que no se ve, y pone Hernán Cortés, pero tienes que acercarte al altar mayor casi meter la nariz en el cáliz del cura para verlo, pues no lo ves. Y entonces no, la vio, lo hicimos una foto, yo tengo una que estoy con el príncipe delante de ella, y luego así nos montamos en el autobús y me dice, les has dado un berrinche. Dice, es que te voy a contar lo que ocurrió a mí. Hace 1 año vinieron mis cuñados de Colombia y yo como ellos son muy hispanos, le dije, vamos a ver la tumba de Hernán Cortés. Y llegamos, estaba un cura cerrando la puerta y le dije, padre, 1 segundo solo, queremos hacer una foto delante de la tumba de Hernán Cortés. Y dice el cura, aquí no es. Le dijo, oiga, padre, por el amor de Dios, oiga, padre, sea bueno, que yo estuve aquí hace 15 días, sea bueno. Entonces, pero el cura dijo, aquí no es. O sea, tenía... Viendo un poco tus diferentes facetas, eres una persona muy polifacética. Comentábamos preparando la entrevista, queríamos preguntarte un poco sobre tu rol de actor, porque tú has trabajado de actor, ¿no? Sí, he hecho de actor papeles cortos, ¿sí? Pero tampoco de extra. Ya. Soy más importante que el extra, pero papeles cortos. Pero he hecho películas con Berlanga, ¿sí? Con Garci. Con Berlanga he hecho 2 o 3, con Garci he hecho 3, creo. Con Manolo Summers, que fue el que me descubrió, entre comillas, y luego con Del Real, he hecho con 4. Y estuve a punto de hacer una con el de Tutsi, ¿cómo se llama? Este americano. Pollack. Estuve a punto de Pollack. Cuando estábamos en la ONU, que estaba yo de embajador, rodaron una película en la ONU que no eran rodar con una película en la ONU. En la película con la muerte de los talones, la escena es un decorado, no es en la ONU, es un decorado. Nunca habían dado permiso. Y entonces iba a rodar una película con esta chica australiana que se llama La Intérprete, con Champagne y con la italiana que era Naomi Watts, creo que es. Sí. Creo que es Naomi Watts. Una conocida. Sí. Iba a rodarla y entonces el embajador de Singapur, que era un tío muy inteligente, que no ha sido secretario general de la ONU, porque cuando Bacó la última vez le tocaba Europa, no le tocaba Asia, si no habría sido él, muy inteligente, me dice, oye, Inocencio, ¿tú has hecho película en tu país? Me he enterado. Dice, sí. Dices que voy a cenar con Sidney Pollack, que sabes que va a rodar una película aquí en el este, que parece que se le va a dar el permiso, aún no se lo han dado, y entonces si quieres venir a cenar, entonces me había encantado. Entonces fuimos a la cena, y en la cena el embajador de Singapur le dice, Sidney, porque eran vecinos del mismo, en la casa había uno a la derecha, otro a la izquierda. Sí. Y dice, Sidney, mi colega dice que la película que vas a hacer o en cualquier otra le gustaría hacer un papel contigo. Y Sidney Pollack se volvió hacia mí, no estaba enfrente, estaba como si. Dice, ¿de verdad? Digo, sí, digo, pero quiero rodar con usted, no con Naomi o con quien sea la chica. Sí. No sea Naomi Watts, era... No sería Nicole Kidman, ¿puede ser? ¿Quién? Nicole Kidman, la que estuvo casada con Tom Cruise. Con Tom Cruise, y era Nicole Kidman, perdón. Ya sé yo que no es Naomi Watts. Pero sí, también es australiana, ¿no? Y digo, pero yo no quiero rodar con Nicole Kidman, quiero rodar con usted, una escena que diga cualquier cosa y tal. Digo, bueno, pues le puedo dar un papel de embajador sudamericano. Digo, muy bien, perfecto. Entonces, yo estaba encantado. La cosa fue al Consejo de Seguridad, tuvimos que opinar los embajadores, todos dijimos que la podía rodar. Entonces ya Kofi Annan siempre gastaba broma de Inocencio para estar en la película de Sidney Pollack. Y nada, íbamos a rodar el fin de semana, lo cual me venía bien.
Entonces, un viernes, cuando íbamos a empezar a rodar, llamó la secretaria de Pollack y dijo que los sindicatos tenían cierto remilgo a que no profesionales trabajáramos allí en la película. Entonces no se atrevió. Luego me encontré, cuando yo estaba de cónsul en Los Ángeles, Andy García, y se lo conté, pues no sé qué, cómo lo conocí, y me dijo, eso no te dirías de Sydney, porque, hombre, por supuesto, si él mete a 40 personas que no son profesionales, pero que le dé un cameo pequeño a un amigo o lo que sea, ¿cómo se va a poner los sindicatos? Lo manda a la mierda, me dijo. He sent them to hell, me dijo. Pero en fin, ya por fin, como dijeron eso, que no, ya no sé. Yo le había mandado 3 botellas de vino caro a Pollack y se la voy a mi cuenta. ¿Y Andy García cómo era? Pues ya por preguntar, porque es un... Sidney Pollack era un tipo, bueno, solo recuerdo la cena y el aperitivo entre la cena, pero sí hablé con él. Era un tipo inteligente, con ideas claras me pareció, y muy campechano, muy como sencillo. Y recuerdo que en un momento determinado yo le hablé de una película que había rodado en Francia, no me acuerdo cuál era, una película, y él no se acordaba el nombre de los actores franceses y yo sí. Entonces eso fue un poquito antes de que mi colega le dijera que yo quería hacer la película. Se ve que yo lo impresioné y le dije, bueno, ¿y aquí película cómo se llamaba el actor francés que hacía, que en la estación, no sé cuánto, ¿qué preguntas me hace usted? No sé cuánto. Y yo no sé, me acuerdo si era, no era Jean Maguet, era Jean-Pierre Aumont, pero no sé cuál era, pero yo me acordaba. Y entonces él pensó que yo era muy cineasta. Y él me dijo, vamos, hasta el punto de que la secretaria, antes de llamar un viernes para decir que no, que los escrúpulos de los remilgos, me dijo, dice el señor Pollack que en vez de ser embajador iberoamericano va a ser presidente de una nación iberoamericana. Digo, oye, estoy encantado, lo que él diga, pero pues no salió. ¿Y Andy García? ¿Cómo era Andy García? Andy García, bueno, yo creo que estaba más cómodo hablando inglés que español, pero hablaba un español perfecto. Y es que su hija estaba en una universidad a la que yo iba con frecuencia porque el director de la cátedra de arte dramático así era español. Entonces yo iba con frecuencia a cosas que hacía y en una salía hija de Andy García. Entonces inmediatamente el español, que era un tipo, yo soy oriundo de Cataluña, entre catalán y gallego, de padre y madre, me lo presentó y nos sentamos allá a charlar y luego me lo encontré en un hotel unos días más tarde, porque en Los Ángeles no tenías que encontrar mucho a los actores. Te relacionan más con los directores, con los guionistas. Los actores están más bien encapsulados. Respecto a lo que es tu faceta, o sea, tus múltiples facetas, ¿crees que en España se ve bien a alguien tan polifacético? ¿Consideras? Porque aquí, digamos, somos muy de etiquetas, ¿no? Bueno, ¿cómo ves esa? Yo diría que a la mayor parte de la gente no les parece mal. ¿Sí? Ahora, a otra gente les revienta, efectivamente. Ya. Si estás en la diplomacia, piensa que tú, haciendo películas, es que te gusta figurar, que eres un showman y tal. Y si estás haciendo películas, que por qué escribes en los periódicos. También en esa minoría, porque yo creo que es una minoría, a los otros le hace gracia, en esa minoría también hay mucha envidia, ¿no? Claro. El ser humano, no solo el español, sí. es envidioso Claro. y entonces el español también lo es. Entonces, pero yo creo que eso es sinceramente una minoría. Claro. Sí. Y tú eres tan polifacético porque te apetece siempre hacer cosas distintas a las que... O sea, Bueno, y en las que creo que puedo hacer algo que con dignidad, ¿no? Sí. Lo que no puedo poner yo a mostrar que soy experto en el Internet, porque soy un cateto, soy analfabeto en el Internet. Pues las cosas, como Sumer, que fue el que me dio la oportunidad de actor, me dijo, no, yo te escribo un papel a tu medida y no lo puedes hacer mal, imposible, tal. Y luego los otros directores han sido generosos conmigo, pues si me ofrecían otra cosa pasado mañana, iba otra vez, que duda cabe. Ajá. Y escribir es que te gusta, porque claro, si ves una cosa ocurrente, que ocurre, que tiene una cierta peculiaridad, o bien que es una cosa, una injusticia, o que están contando un bulo. Ya. Por ejemplo, mi último artículo fue sobre
la superioridad moral de la izquierda. Ajá. Claro, Sí. que es una idiotez, ¿no? Sí. O que diría yo, es que yo pensar que esta izquierda de ahora puede decir que la superioridad moral la tienen ellos y no los otros, no el centro o la derecha, es una idea grotesca. Es decir, el partido que tiene corrupciones por todas partes, el partido de los seres, el escándalo económico más grande de los últimos 200 años, de emplear dinero público para fines que no son los adecuados. El partido que tiene el presidente con parientes cercanísimos, tal, el partido de Caterio II de la institución del partido, a un señor, el señor Ábalos, que ha demostrado las cosas que pueden ocurrir. Entonces, claro, que te den lecciones morales, claro, te dan un poco... Ya. Vamos, que lo que te hierve la sangre, ¿no? Te tira. No, claro, cuando es muy evidente. Es como, te decía yo, la memoria histórica. Sí. La memoria histórica, yo estoy muy de acuerdo. Hoy hay un artículo en el ABC muy significativo, hoy. Yo estoy muy de acuerdo en que personas que perdieron a familiares cercanos porque fueron asesinados, por quien fuera, la izquierda o la derecha, pues que quieran averiguar dónde están y que haya que ayudarles con toda voluntad y con toda tenacidad para que encuentren esos restos. Ahora, si eso se transforma en un intento de blanquear las tropelías de la izquierda en la época de la Guerra Civil y de poner una lupa en las que hizo Franco, pues eso eso a mí me revienta. Yeah. Claro, ¿cómo se puede pretender magnificar, qué te iba a decir yo, lo que hiciera Franco al entrar en Badajoz y ocultar lo que ocurrió en Paracuellos del Jarama? Le mataron a 3.000 o 4.000 personas. La izquierda lo llevaban a autobuses y les pegaba un tiro en la nuca. Yeah. Y en autobuses oficiales, además. Bueno, entonces, eso son patrañas que conmigo no van. Entonces, no tienen más remedio. Lo que pasa es que no vas a estar escribiendo solo sobre eso. Claro, tienes que escribir también de fútbol, ¿no? Claro. Tienes que escribir de cine, tienes que escribir de Trump. Sí, pero claro, de vez en cuando te indigna demasiado una cosa, y además, sobre todo, lo que ocurre en España, además, con el gobierno actual, no es que haga tropelías con mucho gobierno, pero es que está haciendo más que los otros. Pero sobre todo el triunfalismo. Hace una tropelía y la venden como si fuese una cosa, un hecho glorioso. Claro, yeah. Eso es muy... Por ejemplo, como no han vendido el apagón. El apagón es que han relacionado fantásticamente, hemos relacionado fantásticamente la ciudadanía. El gobierno ha relacionado regular. Yeah. Tardó 6 horas en salir a la palestra del presidente, cuando el portugués tardó 3 horas y media. Claro. ¿Y qué crees que pasó ahí, Chencho? ¿Tú tienes tu teoría? Yo simplemente porque he ido a los técnicos. Yo creo que pasó que como he confiado demasiado en las renovables, que está muy bien, el futuro es de las renovables, pero hemos confiado un pelín demasiado. Las renovables se ignoraba que llega un momento, ellas solas, si se paran un minuto, un segundo, no pueden volver a ponerse en marcha. Y según los técnicos se ignora eso, que hay un principio claro, la capacidad de volver a rebobinar de las renovables cuando están ya paralizadas es nula. Y entonces no se ha previsto que eso podía ocurrir y que tenían que ocurrir en su auxilio o las hidroeléctricas o las de carbón o las nucleares. Pero como el gobierno está envuelto en su campaña de demolición de las nucleares, no puede admitirlo. Y el gobierno no quiere reconocer exactamente lo que ha ocurrido. Y claro, otra cosa que te pasma es que estando el gobierno en entredicho sobre lo que ha ocurrido, el gobierno es el que ha nombrado una comisión para que diga si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Es que no es serio. El gobierno está entredicho porque la red eléctrica, aunque sea en teoría privada, en realidad es pública porque está controlada por las acciones que tiene el gobierno y porque el presidente lo nombra el gobierno. Entonces, claro, puede ser criticada por este fallo que le podía haber ocurrido a cualquiera, pero le ha ocurrido a ellos. Pues entonces, para que no sea criticada, van a una comisión de 2 personas adictas al gobierno. Esto no me parece serio, esto no es de un país del siglo XXI en que hay un Estado de Derecho y es democrático, no me parece bien. Pero en fin, no hablemos más del gobierno. Con todos los políticos que has conocido, toda la gente en tu larga trayectoria, ¿tienes alguna teoría de por qué los políticos mienten tanto? En general hablo. Bueno, porque no quieren perder popularidad. La popularidad se traduce en votos, pero
casi todos los políticos mienten, o la mayor parte de ellos. Por eso. Pero los que mienten descaradamente, sí, constantemente, obsesivamente, hay 2 en el mundo. Hay más, hay 4 o 5, pero 2 en el mundo que son Trump y el nuestro. Ya. Trump y el nuestro. Ya. Luego le siguen Putin, muy a la par de ellos, Sí, muy a la par. Luego habría otros como el británico Johnson, el que perdió las elecciones, que también están en primera división. Ajá. En primera Boris división. Johnson, ¿no? Ya, Sí, ya. sí. Boris Johnson está en primera división. Sí. Putin está en la Champions. Y Trump también está en la Champions. Y el nuestro también. El nuestro a veces no está en la Champions porque algunas mentiras que cuenta no son tan decisivas como las que cuenta Putin. Putin se inventa que él no inició la guerra y que no es una guerra, que es una operación militar especial, cuando han muerto ya 800.000 personas como mínimo. Eso es más grave. Y el nuestro miente cosas que tienen una incidencia menos cruenta, ¿no? Menos sangrienta. Pero en la frecuencia, el nuestro es un campeón. Un campeón. Bueno, y luego está el poder de volver la mentira realidad, ¿no? Claro. Que lo que uno diga se convierta en realidad prácticamente, ¿no? En realidad. Eso ya es... Repetida varias veces, y ya se convierte en realidad consagrada. Es decir, ¿qué te iba a decir yo? Pemán era un fascista, don José María Pemán, y sin embargo Alberti era un demócrata. Alberti que le hizo poesías que dan bochorno leerlas a Stalin, a uno de los cabrones más grandes del siglo XX. Pero así, pero a fuerza de repetirlo, lo que tú decías. Y que tú citas en algún libro que yo recuerde. Pues probablemente. Sí. Probablemente. Sí. Es que leer los poemas de Alberti, un tío que iba además en el extranjero, porque si llega a estar en España tú decías que no conoce el exterior, pero estaba exilado, vivía en Italia, y le hace poemas a Stalin al morirse. Pero hombre, eso es como si... ¿Se podría concebir que alguien hiciera poemas a Hitler al morirse? Se puede concebir, pero no pensaría que el que eso está haciendo o es más fascista que Hitler o está loco. Pero con Alberti no. Alberti no. Es una persona de izquierda, ni estaba loco, ni es un fascista de izquierda. Pensé que no estaba loco, es que es un fascista de izquierda. Es que en la izquierda hay fascistas. Ya está. Pero hacerle un poema. Pero ¿a cuánta gente mató directamente e indirectamente Stalin? Directamente a 15 millones, a 20 millones de personas, indirectamente otros 20 o 30. Le hace un poema a la muerte. Un demócrata. No me va. Y sin embargo, Pemán, ¿a quién mató Pemán? Pemán, pues, le han quitado el nombre del teatro que tenía en Cádiz o de la calle, se lo han quitado. Porque fue 3 meses o 4 al principio ministro de Franco. No, claro. Chencho, antes te hemos preguntado por qué mienten tanto los políticos. Y ahora quisiera preguntarte cómo son los poderosos. Tú has tratado a muchos jefes de Estado y presidentes. No, yo sé que ha tratado muy pocos. Pero yo, si me preguntas si alguno me ha impresionado, yo te diría quizá el que más me ha impresionado fue Simón Peres, el primer ministro israelí del Partido Laborista. Tampoco lo traté mucho, fue en 2 reuniones que tuvimos con Ordóñez, y luego fue a ver al rey, y yo tuve que acompañarlo, porque Ordóñez no podía ir, o sea, fui charlando con él en el coche, estuve con el rey, con él y tal, con el rey Juan Carlos. Era un tipo muy impresionante por, ¿cómo te diría yo? ¿Cómo lo definiría? Por la claridad de ideas y por lo articulado que era. Era A más B más C de forma clara. Y lo explicaba muy bien el problema del Oriente Medio, el problema de la ONU, Estados Unidos como gran potencia. Era muy articulado, muy articulado. Y no parecía sectario ni fanático. No parecía... Claro, explicar el tema del Oriente Medio es complicado. Y él lo explicaba desde el punto de vista judío, pero de una forma ecuánime, ¿no? Entonces, ese es quizá de los que más me ha impresionado. ¿Y qué otro me ha impresionado? Bueno, otro tipo que era evidentemente era carismático era Juan Pablo II. Ajá. Era claramente carismático en el trato, y también una vez más yo he estado con él, y no solo, 7 minutos en una ocasión y 6 minutos en otra, pero mira, me pasó con una anécdota que puedo contar, no sé si la he contado en algún sitio, imagino que sí.
cuando fuimos a la canonización de Fray Junípero Serra, que era mallorquín, en la delegación la presidía el presidente de las Cortes, que era un mallorquín, que era Pons. Pero yo en ese momento de exteriores iba yo el más importante de exteriores, iba de su secretario. Y entonces cuando lo saludamos estaba Pons, después estaba el presidente de la Comunidad Balear y después iba yo. Y yo en aquellos días, un torero, jovencito, un novillero, me había brindado un toro, aquí en Las Ventas creo que fue, en algún sitio, en un toro. Y yo me sorprendió que me brindara el toro, porque su apoderado me conocía y me había regalado una barrera, yo estaba en Barrera. Entonces, cuando terminé la corrida, digo, como yo me acuerdo de niño, que cuando me daba un toro al torero se le hacía un regalo. Yo pensé, a este chaval tengo que hacer un regalo. Y resultó que 7 días, 15 días más tarde íbamos a Roma a la canonización. Entonces compré una medalla de la Virgen de la Paloma y la llevé para que se la bendijera el Papa. Entonces, estamos esperando en la sacristía de San Pedro a que terminara la ceremonia, que el Papa entrara, que nosotros nos hemos salido para la sacristía, porque el Papa recibe a las delegaciones de los que han canonizado. Entonces, está con ella unos minutos. Entonces, el Papa vino, muy simpático. Yo le había dicho a mi embajador, oye, ¿cuándo vamos a ver al Papa? Luego en la sacristía, vamos a estar unos minutos con él, pero siempre se para y tal y cual. Digo, bien. Digo, es que le traigo una medalla para regalársela, para que me la bendiga y tal. No. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo no? Es que me la bendiga. Es que le escupa, no digo que le escupa, es que me la bendiga. Dice, no, por favor, su secretario, no me rompa el protocolo, Digo, es que la bendiga, no. Bueno, dijo, bien. Yo pensé, 2 razones. ¿En qué está pensando? ¿No? Estoy diciendo que la bendiga, no que baile con ella, ni que diga una cerveza por la mañana, no, le estoy diciendo que no me. Digo, además, yo soy el jefe suyo, pues yo era su secretario, ahora es jefe del embajador. Entonces llega un momento, y la tenía aquí, llega el Papa, me presentan el subsecretario de Affaires étrangères. Entonces digo, Sainteté, si vous permettez, le hablé en francés, que es lo que me ha dicho que le hablara, porque decían que hablaba en francés mejor que en inglés, y era verdad. Digo, verá, quiero que me la diga en francés, que me la bendiga, es para un torero. Dice, ¿cómo? Digo, c'est pour un torero. Y dice el Papa, lo necesita. Un tipo que tenía gracia, ¿no? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Sí. Me dijo, y la nave suena. Y se rió. O sea, que era un tipo que tenía repentizada bien. Había ese actor, creo. Ah, sí. Creo que ese actor aficionado, sí. ¿Y con quién te hubiera gustado, a quién te hubiera gustado conocer que no tuviste la oportunidad de estas grandes personalidades a nivel mundial de los últimos 50 años? A Woody Allen. A Woody Allen. Tal vez. Todavía le podrías conocer, ¿no? A Woody Allen, sí. Claro. Estuve a punto de conocerlo, pero Ajá. en Nueva York, una vez más con el rey Felipe. Ajá. Pero no, por fin no lo conocí. ¿Y a quién más? Pues a Woody Allen. ¿A Mandela le conociste? ¿A quién? ¿A Mandela? ¿Nelson Mandela? A Nelson Mandela, sí. Ajá. ¿Dónde conocí a Nelson Mandela? Yo tengo una foto con él. ¿Por qué lo tengo? Pero fíjate, los que habrás conocido, pero no sé. Ni te acuerdas de la anécdota. Quiero decir que de la gente. No sé dónde lo he conocido. Sé que tengo una foto que hay también alguna periodista alrededor. Ah, ya. También conocimos a Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood. Sí. Yo sé que el rey Felipe va a ver iba a ver a Woody Allen a su apartamento a veces en Nueva York. No, a su apartamento no, pero iban a cenar juntos. Ahí fue donde yo estuve a punto de conocerlo, porque el rey había estado comiendo en la embajada, en mi embajada, y me dijo que iba a cenar con Woody Allen en no sé qué restaurante. Era un restaurante cerca donde Woody Allen tocaba el clarinete, que lo tocaba en un hotel. Y entonces le dije, ¿por qué no lo trae aquí? Y cenamos aquí. Y acabamos de comer en mi casa. Y dice, hombre, se lo puedo proponer, tal. Digo, es que si lo trae aquí, lo atracamos entre usted y yo y me da un papel en una película. Y dije, bueno, vamos a intentarlo, me dijo. Luego no ha podido ser, tal. Entonces, pero parece que lo invitaba Woody Allen, entonces, no sé lo que pasó. Pero que estuvo a punto. Ellos se conocen desde el Príncipe de Asturias, ¿no? Desde el premio. Sí, ahí lo conocí. Claro.
Ahí lo conocí porque lo entrevistó Garci en la ceremonia previa a la imposición. Garci lo entrevistó y yo fui con Garci. Ahí lo conocí, en Oviedo lo conocí. Pero me hubiese gustado conocerlo, de charlar con él y que me hubiese dado un papel cortito, claro. Yo no soy actor, tampoco. Sí, porque además se ha grabado en España varias películas. Sí, han varias películas, sí. Claro. Vicky y Cristina Barcelona. Sí. Uh-huh. Sí. Y le gustó Oviedo, además, como vio que tiene una estatua allí. Una estatua, efectivamente. Que estaba muy bien hecho, por cierto, la estatua. Sí. Tú has comentado algún libro que no ganamos más Oscar en Estados Unidos, que no nos hacen mucho caso en Estados Unidos, como que porque no les damos lo que ellos piden o quieren, ¿no? Sí, yo creo que con frecuencia la selección española, la película que escoge España, con frecuencia, si no es una película que es más que digna, que está bien, no es la que va a gustar allí. Entonces, yo cuando ese año está yendo al cine español, he visto 10 películas españolas ese año, o 8, o las que sean, o 12, y veo la que escoge y digo, esta allí no pega. Y efectivamente hace un montón de tiempo que no lo tenemos. ¿Desde Almodóvar o pues para allá tiene Almodóvar, tiene Garci, Belle-Époque. De verdad, Belle-Époque. De Trova, sí. Y probablemente es lo único que tenemos, ¿no? De Oscar. Sí, de 3, yo le doy por ahí, no sé si estaré en lo cierto, como que... De películas, no digo de películas. Claro. Que Garci hizo una película muy a la medida del público americano. Bueno, la que hizo en aquel momento era muy adecuada. Ahora mismo no sé si es adecuada, pero aquella, volver a empezar, era muy adecuada. Pero García ha tenido otras 3 o 4 que han sido seleccionadas. También, ¿cuál era? Yo creo que ha estado nominado 4 veces, aparte del Oscar. O sea que, pero en ese año probablemente se presentaba una. Por ejemplo, el año que presentó España la aquella que se llamaba del Fauno, no sé cómo se llama, del Fauno. Sí, el laberinto del Fauno. ¿Cómo se llama? El laberinto del Fauno. Correcto. Ese año iba bien colocada la española. Y la película estaba bien hecha, la historia era interesante, estaba bien realizada, la interpretación también, el ritmo de la película estaba bien hecho. Era un pelín tendenciosa, pero eso en la época en que vimos, si hay algo relacionado con la agresión, ya sabes que los malos son los franquistas y los otros son buenos. Eso ya se sabe. En la época de Franco era lo contrario, claro. Hay una película sobre la guerra, los buenos eran los franquistas, los malísimos eran los otros. Eso es España, el péndulo. Pues iba bien colocada, pero le surgió una rival al final, que era aquella película alemana, que se llamaba no sé qué de los otros. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? La de los espías. Sí, la de los espías. Sí, la de muy buena, además. La de la KGB alemana. Sí. La Stasi. Sí. La vida de los otros. La vida de los otros, yo creo. ¿No así? Sí, a mí me suena que sí. Esa le surgió y esa se lo llevó. Pero la cita, ¿cómo se llama? ¿La del Fauno? El laberinto del Fauno. Sí, iba bien. Yo hablaba con la gente allí, ya bien colocada. Me decía, ¿has visto la película de su país? Y es interesante. No me dijeron, va a ganar seguro, pero la película es una candidata seria. Ajá. Ya. Y luego otra cosa que dices también, que una película que dicen que allí se distribuye bien, española, pues es que salen en 2 salas o 3 salas. Sí, en 8. 8. Las de Almodóvar a veces en 15. Pero claro, una película americana que tiene éxito no tiene que ser de Oscar. Va a 3.000 salas. Claro. Las que tienen éxito. Y las que tienen Oscar a lo mejor van a 700. Algunas de Oscar no se han estrenado en 3.000 salas, ni mucho menos, muchas de ellas. Pero, por ejemplo, estoy seguro que The Mentalist se ha estrenado a lo mejor en 1.500. Pero, y la otra Nora este año, tampoco en más de 700 o 800, pero claro, son ya 700 o 800, no son 15. ¿Cuál ha sido tu momento más delicado o absurdo como diplomático? ¿Qué recuerdas? Bueno, el más delicado por lo arriesgado es cuando nos quemaron la embajada en Lisboa, en plena revolución. Es lo más delicado como arriesgado. Más delicado como protocolario tendría que pensarlo, pero se le podría ocurrir varios casos, pero... O sea, físicamente de la revolución de los claveles. Sí, eso desde un punto de vista delicado por arriesgado, por problema, por lo que podía pasar. Sí, por lo que le podía pasar a uno. ¿No? Sí, es que nos podían pasar, que nos podían raptar. Claro. Entonces, nos estaban fotografiando en la puerta de la embajada cuando entrábamos a la oficina. Ajá. Y luego quemaron la embajada, la picaron entera.
Yo entré a mi despacho al día siguiente y de mi despacho no había ni un mueble, ni un papel mío. Me acuerdo que yo acababa de estrenar gafas y como la acababa de estrenar la llevaba solo de vez en cuando. La primera vez que me ponía gafas para leer, las de ahí habían desaparecido. Me encontré la papelera, que daba la papelera del despacho. O sea, que picaron todo el despacho mío, el despacho de la embajada, el despacho de otra embajada. Nosotros en Portugal tenemos una embajada grande que cuenta. Claro. Y luego fueron y picaron la residencia del embajador, el palacio en el que vivía el embajador. Y por si faltaba poco, el embajador estaba en mi casa durmiendo. Ajá. Cuando nos dimos cuenta que nos lo protegían, que la embajada estaba desprotegida. Entonces a las 9:30 de la noche se vino a mi casa y pensábamos que debían venir a nosotros, que se le habían seguido, podían venir a por nosotros. O sea que eso fue, ese punto de vista, el más. Luego hay otros momentos también delicados de un punto de seguridad. Otra vez que fuimos con Calvo Sotelo a Guinea Ecuatorial y vivimos por un camino que la policía pensó que no íbamos a ir andando de noche, buscando el hotel y pronto nos encontramos con una ametralladora en el pecho. Pero en fin. Sí. Lo de protocolo me acordaría seguro que varias veces en que ha estado a punto de meterse la pata de forma clamorosa. Recuerdo una carta de un presidente africano al rey Juan Carlos, algo que se ponía muy untuoso y lo peropea diciéndolo que era el digno descendiente, no sé si decía de su padre Francisco Franco y de su abuelo no sé quién, algo así decía. Era una cosa impresionante. No había hecho los deberes. ¿Y para ti qué ha sido más difícil, mediar en conflictos diplomáticos o gestionar asuntos del Real Madrid? Bueno, me gusta más, sinceramente, lo diplomático. Sí. Porque el reino del fútbol, en mi época, claro. No ahora, es el reino en mi época, no ahora. Sí, hablamos de los 90, a principios de los 90. Era el reino de la, ¿cómo diría yo? De la informalidad, ya. De la falta de palabra. Ah, sí. De informalidad, no en el sentido de que tenías que sentarte de una forma, no, sino de faltar a la palabra. Ya, de que se mentía mucho. Eso me exaspera. Sí, claro. Me exaspera. Ya. Entonces, en aquella época, es decir, los presidentes de fútbol es una pirámide en que la cumbre está solo el presidente, claro. La directiva. En tu caso era Mendoza, ¿no? Sí, la directiva prácticamente no cuenta, pero claro, si el presidente es informal, claro. Toda la estructura se convierte en informal y eso es una institución ya conocida como el Real Madrid o como, claro. Como el Valencia o como, claro. Como el Sevilla. Claro. Eso va en desprestigio de la institución. ¿Y qué te quedas, con el fútbol actual o el fútbol que tú viviste de los 90? Bueno, pues yo diría que en algún momento se jugaba el fútbol de una forma más alegre. Ya. Es decir, ahora mismo la obsesión es no perder la pelota. Uh-huh. Y en aquella época la obsesión era meter goles. Entonces, aunque no es que en aquella época se jugase sin un esquema defensivo, que lo había, sí. Pero había el jugador, la obsesión era que había que meter un gol. Ahora la obsesión de los jugadores, en segundo lugar, es que meter un gol. En primer lugar, es que el contrario no la tenga, la tengas tú. Ya. Entonces eso hacía que se multipliquen los pases horizontales, sí. Los pases hacia atrás. Sí. Eso, ya. Claro. Eso le quita belleza al fútbol. Ya. Luego se ven como los jugadores juegan mejor técnicamente, sí. Son mejores ahora que antes. Se ven algunos destellos que son, por no creer que el fútbol son una belleza. Ya. Pero tú ves el Madrid, si miden los pasos que da a lo largo del partido, yo creo que los pasos horizontales o hacia atrás son como mínimo el doble. El Real Madrid, el campeón del mundo, claro. Son como mínimo el doble de los que van hacia adelante. Ya. Eso, los que he visto jugar al fútbol de otra forma, esto no es el fútbol de la época de Di Stéfano. Pero, por otra parte, si miden los 11 jugadores, tienen más técnica que los 11 anteriores, de hace 30 años. O sea, pero entre aquella época de Di Stéfano y la de ahora, ¿con cuál te quedarías? Con la de Alfredo, con la de Di Stéfano. Claro, sí, sin ninguna duda. Ya. Era más divertido el fútbol. Sí. Ya. Había más goles, claro. y más juego al ataque. Ya. ¿Y quién te parece el mejor jugador de la historia? Di Stéfano. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, era
tan bueno técnicamente como Messi o como Maradona o como Cruyff o como Pelé, si me apuras. Yo diría que son Pelé y Di Stéfano los mejores que los otros, porque desde un punto de vista estrictamente técnico, quizá Maradona era el mejor. Pero Maradona podía jugarte 2 partidos bien y 3 mediocres, o que no arriesgaba, o que no estaba inspirado, o lo que sea. Di Stéfano era difícil que vendiera a jugar 100 partidos, al puntuarlo, entre los 3 primeros de todos los partidos estaba él. En muchos el primero, y en otros el segundo y el tercero, nunca era el quinto o el sexto. Eso partido tras partido, y eso era único. Luego, además, era el máximo goleador, con la cabeza y con el pie. Si es el máximo goleador, el más regular. Bueno, ahora mismo, ¿quiénes son los buenos ahora? Mbappé. Hay 2 partidos que dice, para esto prefiero a Benzema. Y luego en otro te deslumbra. O te deslumbra en un cuarto de hora, pero el otro tiempo no te deslumbra. No, con Alfredo Di Stéfano eso no ocurría. Y además él tenía un punto honor que nombraba a la madre a los otros jugadores si no se mataban como él. Era un jugador único. A mí fue el que me convirtió. Ajá. ¿Ah, sí? Claro. El ídolo, ¿no? De aquella época. Sí, ¿no? me convirtió. Yo lo vi jugar una vez en Alicante, Sí. en un partido de Copa, de lo que se llamaba Copa del Generalísimo, que fue increíble. Ganó el Madrid 5-1, fue increíble. Ajá. Claro. No, era un jugador único. Único por lo completo, es que era un director de orquesta. Claro. Manejaba todo y luego tenía gente muy buena Maradona, alrededor, ¿no? Stéfano regateaba muy bien, Maradona regateaba mejor. Claro. Pero A lo mejor tenía más cabeza, era más razonable, ¿no? bueno, lo que sea, y que tenía más punto honor, no concebía un partido jugar mal, se mataba por no jugar mal ningún partido. Era un Pero eso le pasa también a Cristiano Ronaldo, ¿no? Le pasaba, yo creo, ¿no? Otra cosa es que lo acertase o no. Sí. Pero Sí, esa profesionalidad... Ronaldo, punto honor y profesionalidad también. Sí. Lo que ocurre es que hacia atrás jugaba menos. Ya. Es que Di Stéfano iba a recogerla en la defensa si era preciso. Sí. Claro. Y a Ronaldo, que era difícil encontrarle partidos que jugara mal, sin embargo, había más número de partidos que jugaba mediocre que con Alfredo Di Stéfano. Claro. Alfredo Di Stéfano era único en ese sentido. Ya. Le pasaba a Pelé parecido. ¿Y Pelé cómo jugaba? Porque yo no lo llegué a ver. Solo imágenes sueltas en la tele. Bueno, Di Stéfano, era un delantero muy rápido, iba genial de cabeza, chutaba con los 2 pies, técnico, y se mataba en el campo. Claro, tuvo la suerte de tener unos jugadores muy buenos a su lado, en cuyo fichaje él influyó. Lo tenía al lado a Gento, era un maestro lanzando a Gento. Y tuvo a Copa, tuvo a Rial, Puskás, ¿no? a Puskás, Claro. muy buenos jugadores, tuvo la Ya. suerte. Pero en el fichaje de algunos de ellos influyó. O sea, él tuvo que ver en la composición del equipo. Él fue el que insistió en que ficharan a Rial, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo jugaba Pelé? Pelé también muy completo. También un jugador que iba muy bien de cabeza, que chutaba con los 2 pies, que se desmarcaba genial, que tenía un sentido de la anticipación envidiable, sabía estar en el sitio que tenía que estar, y un gran jugador también. Yo físicamente solo lo he visto 3 o 4 veces, pero una vez que pasó por aquí jugó contra el Atlético de Madrid, quiero recordar, pero era un magnífico jugador. Magnífico. Y además era como Di Stéfano, todo punto honor, hay que ganar, y no hay que tirar la toalla. Tenía eso también. Y también tuvo una trayectoria enorme. A los 18 años era internacional. Pero jugador. Para terminar vamos a hacer una pequeña semblanza, Los personajes, de los personajes, ¿no? Que solemos hacer a los invitados. Te vamos a decir un personaje y que nos des un par de líneas, ¿no? De lo que opinas de ellos, ¿no? Primero tú, Putin. ¿Putin? Sí. Putin es un gángster internacional. Claro. Parece que tiene el poder de un poderío nuclear enorme, claro, y una cantidad de reservas petrolíferas y de gas que prácticamente ningún país del mundo tiene. Mucha gente dice que Rusia en este momento es una gran gasolinera con armas atómicas, y es la verdad. Pero él es un tipo desaprensivo, no tiene escrúpulos, inventor, camelista, que no vacila en bombardear un hospital,
que no vacila en raptar a 22.000 niños para reeducarlos, etcétera, etcétera, que ha expoliado los museos ucranianos en los pueblos que ha conquistado y bueno, y que ha montado una guerra del siglo XXI sin justificación. Porque creyó que le iba a ganar en 15 días. Trump es uno de los grandes mentirosos del siglo XXI, por no decir del XX, y crea una patada al terrorismo internacional y va a crear más problemas de los que él cree que va a resolver, los va a crear más. Ya la historia dirá dentro de 7 o 8 años si su mandato ha sido totalmente ruinoso o se ha hecho alguna cosa bien para Estados Unidos. Para el mundo va a hacer pocas bien, pero vamos a ver si para Estados Unidos, por ejemplo, hará una cosa que los americanos querían, no las razones por las que fue elegido, que eso se le está logrando, es detener la inmigración ilegal, detener que se cuelan por la frontera muy pocos, y eso lo agradecerán los Estados Unidos. Pero en fin, pero para el mundo, yo no sé si va a salir algo bueno de él. Él desconfía de los aliados, desconfía de Europa. Entre Putin y Zelensky, prácticamente escoge a Zelensky, escoge al agredido en vez del agresor, rompe las normas de comercio internacional, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que su legado no va a ser bueno. Zelensky, te iba a decir ahora. Zelensky es una víctima de la ambición y de la obsesión de Putin de que Ucrania no debe ser un país independiente, que es parte de Rusia. Y entonces Zelensky está aguantando con valentía y con coraje, y en contra de lo que dice que dice Trump, con su pueblo más o menos detrás de él, porque tiene un índice de aceptación ahora de 67%, no de 4%, como dice Trump, que es otra de las mentiras de Trump. Pero Zelensky es una persona que ha sido agredida y que se defiende. Entonces cuando hay izquierdosos españoles que se quejan de que ayudemos a Zelensky y que piensan, por ejemplo, la gente de Podemos, que es una barbaridad, está muriendo mucha gente, que hay una pérdida enorme de vida humana, que no se debía armar a Zelensky, que esto debe terminar. Yo digo, es un punto de vista aceptable, pero ¿Usted es español o española? Sí, yo soy español o española. ¿Usted de qué provincia es? ¿De Zamora? ¿De Galicia? ¿De Murcia? ¿De qué país es? Pues entonces, ¿usted le pensaría que nos invadiera Marruecos, se apoderara de Sevilla, de Córdoba, de Cádiz, de Almería y de Murcia y dijera que no se va porque esto ha sido musulmán en su momento? Y usted no... Si se defiende el resto de España y nos ayudara a Francia o Inglaterra o Estados Unidos a echarlo, usted diría, no, que es que hay muertes, no. Usted diría, hay que luchar por recuperar lo que nos ha quitado este sinvergüenza que nos ha invadido porque es más poderoso que nosotros. Entonces, me gustaría que me contestaran esa pregunta. Claro. ¿Usted le parecía bien para que no hubiera muertos el abandonar a Murcia, a Sevilla, a Córdoba, a Málaga de Murcia y a Granada? Sí. Macron. ¿Quién? Macron. Sí. Bueno, un señor inteligente al que las cosas últimamente, o por el ritmo que ha llevado, o por las circunstancias internacionales, no le están saliendo bien. Y una persona que empezó con enorme fuelle, con una considerable popularidad, pues cuando termine su mandato, quizás no va a salir con las orejas gachas ni con el rabo entre las piernas, pero no habiendo conseguido los planes ambiciosos que se presentaba, y con Francia con un papel algo menos importante en la esfera internacional que hace 15 años. Claro. ¿García Márquez? ¿García Márquez? Sí. Bueno, un genio de la literatura, ya lo he dicho antes. Un genio, tío, buena persona además, muy campechano, que tenía sentido del humor y autor de grandes obras. No vivió solo a 100 años de soledad. Era muy buen escritor. A mí un libro suyo se me cayó de las manos, pero además lo he leído casi todos ellos con auténtica fruición. Muy conocedor de la literatura. Era no solo de la americana, sino de la norteamericana y de la española también conocía. Vivió en Barcelona, eso es la verdad. Entonces tuvo más contacto. Audrey Hepburn.
Una actriz muy, muy fotogénica, muy, ¿cómo diría yo? Muy entradora y bella dentro de que era una chica que parecía que se iba a quebrar. Era una chica muy atractiva, de esas actores o actrices a los que la cámara ama. Es decir, Audrey Hepburn, la cámara amaba a Audrey Hepburn. Entonces salía prácticamente siempre favorecida. Siempre había una luz que en las películas, en la que debutó prácticamente aquella de Italia que hacía de princesa, en Sabrina estaba espectacular. La cámara la quería a Audrey Hepburn. A otros, bueno, a otros los quiere o no los quiere. A Audrey Hepburn la cámara la quería. Y además hizo pocas películas malas. Todas las películas suyas hizo aquella otra al final cuando Gary Cooper estaba a punto de morir, en inglés se llamaba Amor por la tarde, en español no sé cómo se llamaba. Estaba bien en todas las películas, la de Dos en la carretera. Ella no... Si hizo películas malas, ella no estaba mal en ninguna, diría yo. Las hacía ella. ¿Eh? Las hacía ella, por eso eran buenas. Sí. Pero es que otras personas que sí, la cámara las quiere, pero las quiere regular, o hombres o mujeres, pero a Gary Cooper la cámara lo quería. Ya por ejemplo. Claro. Vamos a acabar con las dos últimas preguntas, ¿vale? Y la primera, te voy a hacer yo una y luego te la hace Eduardo. ¿Cuál sería el titular por el que te gustaría ser recordado? Mintió poco. Y fue ameno. Mintió poco, es muy bueno. Tal vez. Ajá, muy bien. ¿Y volverías a repetir tu vida? Sí, por supuesto. Si voy a contar cuál es la más suerte que he tenido. Sí, yo repetiría la profesión, repetiría la mujer con la que me he casado. Sí, casi todo lo que he hecho. Casi todo. Qué bueno. Hay cosas que no me hubiese gustado hacer, porque me hubiese gustado producir una gran película, me hubiese gustado producir El Padrino. Pero yo repetiría casi todo lo que he hecho. Sí, yo estoy contento. La suerte me ha ayudado. Yo he apoyado un poquito porque la suerte había... Yo llevé las maletas, que a lo mejor otros no habían llevado. Pero otros muchos lo hubiesen llevado. Esa es la diferencia. Cuando me dicen, pero tú ibas a traer maletas, otros no la llevarían. Digo, no. Yo conozco muchos compañeros míos que la llevarían. Otros quizá no, pero otros no sí. Pero yo estaba allí y la llevé. Y el autobús estaba puesto ahí para que me vieran. Pero yo no lo coloqué. El destino. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Inocencio, un gustazo. Muchas gracias. Un placer. Hombre, muchas gracias. éxito. Gracias. Suerte, Eduardo. Gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales. Muchas gracias por estar por aquí y no te pierdas el próximo episodio. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.